Hay palabras que se oyen y se olvidan, y hay otras que penetran en la mente como una semilla que ya no puede ignorarse. Este mensaje no está diseñado para entretener ni para informarte. Está diseñado para transformarte. Si estás aquí, no es por casualidad. Nada en el universo opera al azar. Estás escuchando esto porque, en alguna parte de ti, una decisión silenciosa ya fue tomada. Una parte de tu ser más profundo ha elegido salir del letargo, romper el ciclo de excusas y conectar con algo que va más allá de lo racional, una frecuencia de cambio, un llamado interno, una señal que no se ve con los ojos, pero que se siente con cada célula del cuerpo. Este es el principio. No de un video, ni de una idea bonita. Es el principio de una nueva identidad. Una versión tuya más consciente, más poderosa, más sintonizada con la abundancia. La verdadera transformación no comienza con acción. Comienza con pensamiento. Pero no cualquier pensamiento. Comienza con una conciencia nueva que observa el diálogo mental y decide reescribirlo. Comienza con una voz dentro de ti que dice, hasta aquí llegué con el piloto automático. Lo que estás a punto de escuchar no es un conjunto de frases motivacionales. Es un sistema de activación mental. Una reprogramación basada en principios de autosugestión, física cuántica y neuroplasticidad. Una frecuencia que, si permites que penetre, encenderá circuitos que quizás llevaban años dormidos en tu mente. Joe Dispenza enseña que cuando cambias tu energía, cambias tu realidad. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora. Estás entrando en un campo mental donde el viejo tú ya no puede existir. Has estado sobreviviendo con patrones heredados. Ideas limitantes que no nacieron contigo, pero que aceptaste sin cuestionar. Frases como no puedo, no tengo suerte, eso no es para mí, se repiten en tu mente como un eco invisible que dirige tu vida sin que lo notes. Pero ahora, en este instante, te invito a que pongas un freno. A que observes con plena presencia lo que piensas cada día y te preguntes, ¿esto viene de mi alma o de un condicionamiento que ya no me sirve? Porque todo lo que has manifestado hasta hoy ha sido reflejo exacto de lo que has sostenido dentro de ti. Tus creencias han sido los planos de tu realidad. Pero ahora vas a reescribir esos planos. No desde el esfuerzo físico, sino desde la dirección mental. La abundancia, la libertad, la paz interior no llegan después del trabajo duro. Llegan después del alineamiento mental. Y para eso, primero debes vaciarte de todo lo que no eres. Silenciar el ruido externo. Apagar las voces que te enseñaron a vivir con miedo. Y activar la voz más poderosa que tienes, la del observador. Esa parte de ti que no juzga, que no teme, que no duda. Solo observa y elige. Porque tu poder no está en lo que pasó, ni en lo que podría pasar. Está en lo que decides pensar ahora. En lo que eliges imaginar. En cómo diriges tu atención. La riqueza verdadera no comienza con dinero. Comienza con presencia. Y en este momento estás presente. Escuchando no con tus oídos, sino con tu alma. Y eso, por sí solo, ya cambia todo. Estás cruzando una línea invisible. Y una vez que cruzas esa línea, no puedes volver atrás. Tu vieja mentalidad ya no tiene lugar en este nuevo canto. Porque acabas de decirle al universo, estoy listo para ver diferente. Estoy listo para crear diferente. Estoy listo para vivir diferente. Ahora, si sientes que este mensaje ha activado algo dentro de ti, si algo en tu cuerpo o tu mente se ha encendido, haz lo siguiente, suscríbete al canal, dale me gusta y comenta estoy despierto. No como una rutina, sino como un compromiso. Un acto simbólico que le dice a tu subconsciente, estoy tomando el control. Joe Dispenza dice que cuando combinas intención con emoción, creas una señal poderosa al universo. Esta es tu señal. La mayoría de las personas vive como si su realidad fuera una consecuencia aleatoria de factores externos, la economía, la familia,
la política, el pasado. Pero lo que pocos comprenden, y menos aún aceptan, es que todo lo que experimentan no es una consecuencia, sino una proyección. La riqueza, la salud, la plenitud, no son efectos que vienen después de ciertas acciones. Son causas que se originan en la mente. Y si tú no estás generando abundancia en tu vida, es porque tu mente no la ha decretado con suficiente claridad y certeza. Este principio puede incomodar porque nos hace responsables. Nos obliga a mirar dentro y dejar de culpar fuera. Pero esa es justamente la llave que abre la puerta del cambio. Porque mientras sigas creyendo que el mundo dicta tu destino, seguirás siendo esclavo de sus reglas. Pero cuando comprendes que tú eres la causa original, todo cambia. Ya no necesitas rogarle al universo ni mendigar validación. Solo necesitas alinearte con el diseño correcto. Lo que piensas constantemente se convierte en creencia. Lo que crees con intensidad se vuelve identidad. Y lo que asumes como identidad se manifiesta como realidad. No es magia. Es coherencia energética. Es ley. Tu mente subconsciente no razona ni duda. Solo responde. Y responde a la señal dominante. ¿Y cuál es esa señal? No lo que dices en voz alta, sino lo que sostienes cuando nadie te escucha. Tus pensamientos silenciosos. Tus emociones reprimidas. Tus imágenes mentales más repetidas. Esa es la señal que tu subconsciente obedece. Y esa es la realidad que tu campo cuántico refleja. Si hoy estás rodeado de escasez, no lo tomes como castigo. Tómalo como espejo. La carencia externa solo está reflejando la incoherencia interna. Ideas contradictorias como quiero ser libre pero el dinero es sucio. O quiero prosperar pero no soy suficiente. Estas ideas, aunque parezcan inofensivas, son las que sabotean cada paso. Son raíces invisibles que anulan cualquier intención. Puedes estudiar, trabajar, esforzarte, pero si en el fondo estás vibrando rechazo, culpa o miedo hacia la riqueza, nada se sostendrá. Porque el universo no responde a tus palabras. Responde a tu frecuencia dominante. Joe Dispenza lo expresa con claridad: si piensas desde el pasado, sigues creando el pasado. Por eso el verdadero cambio comienza con una limpieza profunda de tu mapa mental. Un vaciado completo de las creencias heredadas que ya no sostienen tu expansión. Es momento de cuestionar cada idea que se ha instalado en tu mente sin tu permiso. ¿Quién te enseñó que el dinero es difícil? ¿Quién te dijo que soñar grande era arrogante? ¿Quién programó en ti la idea de que para ganar debes sufrir? Porque esas ideas están activas, aunque tú no lo sepas. Están gobernando tus decisiones, tus emociones, tus acciones. Y hasta que no las sustituyas, seguirás girando en el mismo ciclo disfrazado de diferentes formas. Reprogramarte no significa decir frases bonitas al espejo una vez al día. Significa desmontar tu antigua arquitectura mental y construir una nueva. Más sólida. Más alineada. Más libre. Para eso, necesitas 3 cosas. Una visión definida que funcione como faro. Un lenguaje interno coherente que la respalde. Y una emoción poderosa que la ancle en tu cuerpo. Cuando estas 3 piezas se alinean, algo se activa. No afuera, sino dentro de ti. Y ese nuevo estado interno comienza a reorganizar la materia. Tu atención deja de estar dispersa. Tu energía se concentra. Tus decisiones se tornan precisas. Y entonces el universo, como si respondiera a una instrucción exacta, empieza a moverse a tu favor. Las personas correctas aparecen. Las ideas fluyen. Las oportunidades se multiplican. No por suerte, sino porque dejaste de sabotear tu señal. Pero para llegar ahí, necesitas tomar una decisión radical. Dejar de esperar que las condiciones externas cambien y comenzar a crear la causa interna. No puedes seguir diciendo que deseas algo
mientras sigues dudando de que sea posible. El deseo sin certeza es una contradicción. Y las contradicciones mentales no producen resultados, solo frustración. La certeza se cultiva. Y se cultiva con repetición, con enfoque, con visualización. Cada vez que repites una nueva imagen mental con intensidad emocional, estás reprogramando tu subconsciente. Estás sembrando una nueva causa. Y esa causa, inevitablemente, producirá un nuevo efecto. Es como sembrar una semilla con la firmeza de que va a germinar. Porque lo hará. Siempre y cuando no la arranques con dudas cada mañana. La gente exitosa no tiene otra biología. Tiene otra mentalidad. Ha entendido que la realidad no se fuerza, se permite. Y se permite cuando el ser interno está en completa congruencia con la visión que desea manifestar. No hay magia. No hay privilegios. Solo hay alineación. Y tú puedes lograrla. Pero para eso, debes comenzar a pensar como la versión de ti que ya logró su objetivo. No como el que lo desea, sino como el que ya lo habita. Cierra los ojos. Respira. Y visualízate en ese punto exacto donde ya todo se contió. Siente cómo se comporta ese nuevo tú. ¿Qué decisiones toma? ¿Cómo habla? ¿Qué pensamientos domina? Porque ese estado mental no está en el futuro. Está disponible ahora mismo. Solo necesitas sostenerlo el tiempo suficiente para que se vuelva dominante. Entonces, que el cambio dejará de ser un esfuerzo y se convertirá en tu nueva normalidad. Cuando llegues a ese punto, la abundancia no será una meta. Será un reflejo inevitable. Porque finalmente te convertiste en su causa. Y cuando tú eres la causa, la realidad ya no tiene más opción que rendirse ante ti. Estoy listo para continuar con el próximo capítulo cuando me indiques. Todo lo que ves a tu alrededor fue, antes que nada, una idea. Un pensamiento que alguien sostuvo en su mente con tanta claridad y consistencia que el universo no tuvo más opción que manifestarlo. Desde el edificio más imponente hasta la tecnología más sofisticada, todo fue primero un plano invisible. Una arquitectura mental precisa. Y sin ese plano, no existiría nada tangible. Así también opera la riqueza. No nace del azar, ni del trabajo sin sentido. Nace de un diseño interno claro, detallado, sostenido con fe. Lo que ocurre es que la mayoría vive sin plano. Despiertan cada día reaccionando, improvisando, tomando decisiones al vuelo, como si la vida fuera una serie de emergencias que hay que apagar. Pero vivir sin plano es como intentar construir una catedral sin planos de arquitectura. Puedes tener los mejores materiales, las mejores herramientas, la mejor energía, y aún así fracasar, porque no hay un diseño que guíe cada movimiento. La riqueza, entendida como plenitud financiera, libertad de tiempo y poder de decisión, no es producto del esfuerzo sin dirección. Es el resultado de una planificación mental estratégica. Para crear ese plano necesitas mucho más que deseo. El deseo es el combustible, pero no es el vehículo. Necesitas estructura, precisión. Necesitas sentarte en calma y declarar con total claridad qué quieres, por qué lo quieres, cuánto deseas obtener y en qué tiempo. Y aún más importante, ¿qué estás dispuesto a dar a cambio? ¿Qué parte de ti debe transformarse para que esa realidad tenga permiso de aparecer? Aquí es donde el 99% se detiene. Porque pensar con claridad implica asumir responsabilidad. Significa que ya no puedes culpar al mundo si las cosas no salen. Porque tú diseñaste el plano. Tú decidiste las medidas. Tú elegiste los materiales. Por eso este paso no es emocional, es mental. Es una declaración exacta al universo de tu visión. Una visión escrita, sentida, repetida y reforzada cada día. No solo para motivarte, sino para reprogramarte. El subconsciente, como enseñan las investigaciones de Joe Dispenza,
No distingue entre una experiencia real y una vivida con intensidad emocional. Si tú diseñas tu plano mental y lo visitas a diario, tu sistema nervioso empezará a comportarse como si esa realidad ya existiera. Tus decisiones cambiarán. Tu lenguaje corporal cambiará. Tu vibración cambiará. Y como consecuencia, tus resultados cambiarán. No por azar, por ley. Pero hay una trampa. Muchos crean el plano y lo abandonan a los 3 días. Lo escriben y lo guardan en un cajón. Y luego se preguntan por qué no funciona. La mente no se moldea con intención fugaz. Se moldea con repetición coherente, con imágenes que se instalan y se sostienen más allá del impulso inicial. Por eso necesitas un propósito tan claro que no admite interpretación. Un número exacto que puedas visualizar, medir, sentir. Un plazo realista pero desafiante que active tu enfoque. Una lista de recursos internos y externos que pondrás en juego. Un hábito diario para revisar, ajustar y reforzar tu plano. Cuando haces esto, tu mente empieza a operar como una antena. Ya no se dispersa. Ya no se sabotea. Ya no se contradice. Se enfoca. Y cuando la mente se enfoca, la realidad obedece. Aquí es donde muchos dicen, pero yo no sé cómo voy a lograrlo. Y esa es una señal clara de que estás atrapado en la lógica del viejo paradigma. El plano mental no requiere saber cómo. Requiere saber qué. El cómo es la respuesta del universo cuando tú te atreves a sostener el qué sin vacilar. La mente que necesita garantías antes de actuar es la misma mente que nunca crea nada extraordinario. Porque la riqueza se construye con confianza en lo invisible, no con evidencia externa. El universo responde con sincronías, con intuiciones, con ideas inesperadas, con conexiones improbables. Pero solo lo hace cuando percibe que tú estás comprometido con tu diseño. Cuando ve que no estás a prueba, sin entregado. Por eso el plano debe estar escrito. Debe ser leído. Debe ser visualizado. Y debe ser sentido. Cada día. Hasta que deje de parecerte ajeno y comience a sentirse como algo inevitable. Visualízate con ese plano ya manifestado. Camine en esa casa, conduce ese coche, experimenta ese número en tu cuenta bancaria. Siente cómo esa versión de ti se comporta. Cómo responde ante los problemas. Qué decisiones toma. Cómo habla. Porque cuanto más te familiarices con esa identidad, más rápido comenzará a ocupar tu lugar actual. Y entonces, los pasos que antes parecían complejos, se volverán evidentes. Porque tu plano interno ya los diseñó. La pobreza mental no es falta de ideas. Es falta de estructura. Es caos disfrazado de actividad. Es dispersión disfrazada de esfuerzo. Cuando tu plano está en orden, tu vida también lo estará. No porque todo sea perfecto, sino porque cada obstáculo será solo una señal para ajustar, nunca una excusa para rendirse. Recuerda esto, sin un plano mental, la riqueza es solo un deseo etéreo. Con un plano, se convierte en una construcción inevitable. Porque lo que la mente ordena, el universo ejecuta. Pero solo cuando el orden es claro, sostenido y vibracionalmente coherente. En tu camino hacia la transformación, no hay obstáculo más persistente, más silencioso y más destructivo que tú mismo. No el tú que estás despertando ahora, no la versión elevada que imaginas y empiezas a diseñar, sino la antigua identidad que aprendió a sobrevivir desde el miedo. El verdadero enemigo no está fuera. No es la crisis económica, ni tus padres, ni la falta de contactos. El verdadero enemigo se oculta en los pliegues más íntimos de tu pensamiento cotidiano, es el miedo crónico, disfrazado de lógica. Es la duda constante, envuelta en prudencia. Es la voz interna que te dice que esperes un poco más, que no estás listo aún, que quizá no valga la pena arriesgar. Y sin embargo, no naciste con esa voz. Fue implantada.
por la cultura, por la educación, por el entorno. Fuiste condicionado a temer fallar, a temer que te critiquen, a temer perder, a temer ser visto en tu grandeza. El miedo es, en realidad, una forma invertida de fe. Es certeza, pero puesta en la dirección equivocada. Es creer firmemente en lo peor, en que no lo lograrás, en que no eres suficiente, en que fracasarás si te atreves. Por eso, cada vez que sientes miedo y lo obedeces, estás utilizando el mismo poder que crea riqueza, solo que para sabotearla. Hay 6 miedos fundamentales que se anidan en el subconsciente humano. Miedo a la pobreza, el terror invisible a no tener, a perder, a quedarte sin recursos. Miedo a la crítica, la parálisis causada por lo que otros puedan pensar o decir. Miedo a la enfermedad, la ansiedad constante ante lo que podría debilitarte. Miedo a la pérdida del amor, el pánico al rechazo, al abandono, al juicio. Miedo a la vejez, la resistencia al paso del tiempo y sus efectos. Miedo a la muerte, el temor absoluto al final, a la aniquilación, a lo desconocido. Estos 6 miedos no viven en el exterior. Están incrustados en tu diálogo interno. Y se activan, no con amenazas reales, sino con pensamientos repetitivos que tu mente reproduce como un disco rayado. Cada vez que decides no moverte por miedo, estás reafirmando su dominio sobre ti. Cada vez que pospones una acción por evitar el juicio ajeno, estás fortaleciendo el enemigo. Y cada vez que justificas tu inacción con frases como no es el momento, es muy difícil, no tengo suerte, estás cediendo el timón de tu vida. Aquí es donde entra el poder de la conciencia. Observar esos pensamientos sin juicio. Verlos como lo que son, programas instalados, no verdades absolutas. Y cuando los ves, puedes elegir. Puedes usar esa misma energía que usabas para sabotearte, para afirmarte. Cada vez que piensas no puedo, cámbialo por ya lo estoy logrando. Cada vez que digas no tengo, dime estoy convirtiendo en el que atrae todo lo necesario. Este no es un ejercicio superficial. Es un cambio de dirección energética. Joe Dispenza ha demostrado cómo al cambiar el patrón emocional dominante, que el cuerpo y el cerebro comienzan a operar desde una nueva biología. Literalmente te conviertes en otro ser. Porque el lenguaje crea química. Y la química crea percepción. Y tu percepción es la puerta por donde entra tu realidad. Pero no basta con observar el miedo. Hay que reemplazarlo. Porque la mente no funciona en vacío. El subconsciente necesita una nueva voz que le diga a dónde ir. Esa voz es tuya. Y debe hablar cada día con firmeza. A través de afirmaciones, sí. Pero también con decisiones. Porque no hay afirmación más poderosa que la acción. Cuando decides avanzar a pesar del miedo, lo estás venciendo. Cuando actúas desde tu visión y no desde tu historia, estás desinstalando un programa. No importa cuán pequeño sea el paso. Cada movimiento que haces en dirección opuesta al miedo reconfigura tu mente y tu sistema nervioso. Te vuelve más libre, más dueño, más consciente. Y no te confundas. El miedo no desaparecerá por completo. No necesitas erradicarlo. Solo necesitas aprender a dominarlo. A mirarlo de frente y decirle, ya no manejas mi vida. Gracias por tu intento de protección, pero elijo algo más grande. Cuando haces esto una y otra vez, el miedo pierde poder. Se vuelve eco. Y tu mente, antes atrapada en escenarios de derrota, comienza a visualizar posibilidades. Esta es la gran batalla de tu vida. No contra otros. No contra la realidad. Sino contra la versión temerosa de ti mismo que aprendió a limitarse. Esa versión no se irá sola. Debes trascenderla. Y para eso, necesitas un compromiso férreo contigo mismo. No un deseo ocasional. No una frase bonita.
Una decisión firme de reprogramarte hasta que esa versión limitada quede obsoleta. Medita. Observa. Escribe. Repite. Actúa. Esa es la fórmula. Repite afirmaciones con convicción. Visualiza tu nueva vida con detalle. Haz silencio para escuchar a tu verdadero ser. Y actúa, aunque sea con miedo. Porque cada acción con miedo es una declaración de poder. Y cada día que eliges tu visión sobre tu temor, estás forjando un nuevo destino. El enemigo ya no está oculto. Está identificado. Y ahora tienes las herramientas para enfrentarlo. No desde la guerra, sino desde el dominio. Porque el verdadero maestro no destruye su sombra. La integra, la trasciende y la convierte en combustible. Hay deseos que son meros impulsos pasajeros. Pequeñas luces que se encienden en momentos de emoción, pero que se apagan apenas el entorno no responde. Y hay otros deseos, distintos, ardientes, que no piden permiso para existir. Deseos que te consumen por dentro, que te despiertan por las noches, que se convierten en un eco constante en tu mente, repitiendo una y otra vez, esto es para mí. Ese tipo de deseo no nace del capricho. Nace del alma. Es una instrucción del ser superior dentro de ti, empujándote a recordar quién eres realmente y lo que viniste a manifestar en esta experiencia humana. Ese deseo es el punto de partida de la riqueza total. No un deseo débil, difuso, condicionado por el ojalá o el sería lindo, sino un deseo estructurado, enfocado, irrebatible. Que no se pregunta si es posible. Que no necesita ser validado por otros. Un deseo tan claro que se convierte en mandato. Porque en el universo, solo los deseos convertidos en órdenes firmes se manifiestan. Lo demás son fantasías flotantes, humo mental sin poder creativo. Si tu deseo aún no se ha materializado, no es porque no lo merezcas. Es porque no lo has declarado con la intensidad necesaria. No lo has sostenido el tiempo suficiente. No lo has vibrado con la pureza que requiere. Porque el universo no responde a lo que desea superficialmente. Responde a lo que eres. Y tú eres lo que sientes profundamente, lo que piensas constantemente, lo que decides a diario. El deseo ardiente no es un capricho emocional. Es un estado mental disciplinado. Es construir, día tras día, una imagen tan viva en tu mente que tu subconsciente no tenga otra opción que actuar en consecuencia. Cuando repites esa imagen, cuando la describes, cuando la sientes, cuando la visualizas con todos los detalles sensoriales posibles, algo dentro de ti se empieza a reorganizar. Tus decisiones cambian. Tus hábitos se transforman. Tu lenguaje interno se vuelve una línea recta hacia tu visión. Pero esto no ocurre de manera automática. Ocurre por repetición, por voluntad sostenida, porque reprogramar el deseo no es un juego de niños. Es una guerra entre la nueva visión y las viejas creencias. Y en esa guerra, solo sobrevive lo que se repite con más fuerza. ¿Cuántas veces al día estás alimentando tu deseo? ¿Lo tienes escrito? ¿Lo recitas cada mañana? ¿Lo visualizas antes de dormir? ¿Sientes que ya está cumplido aunque aún no lo veas? No hay deseo ardiente sin emoción. La emoción es el combustible del deseo. Puedes repetir 1000 veces quiero ser rico, pero si no lo sientes como una verdad inminente, no estás enviando una señal coherente. La mente subconsciente no reacciona a las palabras. Reacciona a la vibración, a la carga emocional que acompaña a las imágenes mentales. Joe Dispenza nos recuerda que cuando el pensamiento y la emoción se alinean, se crea una energía que altera la estructura misma de tu biología. Empiezas a pensar, sentir y actuar como la persona que ya vive esa realidad. Y esa coherencia interna, es lo que genera el cambio externo. El deseo verdadero te exige renunciar a todo lo que no está alineado con él.
No puedes desear profundamente algo y seguir sosteniendo hábitos que lo contradicen. No puedes desear libertad y seguir eligiendo esclavitud mental. No puedes desear riqueza y seguir alimentando pensamientos de carencia, miedo o dependencia. Cuando tu deseo es real, no negocias con la versión débil de ti. La superas. La trasciendes. Porque has decidido que tu visión no es una opción. Es una necesidad. Haz esto ahora mismo. Cierra los ojos y visualiza lo que deseas con absoluta claridad. No digas más dinero. Eso no es claro. Di la cifra exacta. Di cómo lo recibes. ¿Cuándo? ¿A través de qué canal? Siente la seguridad de que ya es tuyo. Inhala ese resultado. Respíralo como si ya habitara tu presente. Y mientras lo haces, declara internamente: mi deseo es mi mandato. Porque eso es lo que estás haciendo. Estás dando una orden a la energía universal. Una orden que será obedecida en la medida exacta en que tú la sostengas. Repite este proceso cada día. No como un ritual superficial, sino como un entrenamiento de precisión mental. Porque lo que repites se convierte en estructura. Y lo que se estructura con emoción se manifiesta con certeza. Hay algo que debes entender profundamente: no lograrás nada que no estés dispuesto a sostener con fe cuando aún es invisible. La mayoría abandona su deseo justo antes del momento en que iba a manifestarse. Porque dejaron de creer. Porque dudaron. Porque la espera los cansó. Pero tú no eres la mayoría. Tú has elegido activarte desde otro nivel. Has decidido que este deseo no es negociable. Es parte de tu identidad. Es parte de tu visión. Es parte de lo que viniste a crear. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas señales externas para confiar. Te conviertes tú en la señal. Porque vives, respiras y actúas como si ya estuviera hecho. Y en ese estado, el universo ya no tiene otra opción, responde. Hay una fuerza que opera más allá de lo visible, más allá de lo físico, más allá incluso de lo que consideramos razonable. Esa fuerza ha sido nombrada de muchas formas: certeza, confianza, creencia, pero su nombre más puro es fe. No fe religiosa. No una aceptación ciega de dogmas heredados. Sino fe como estado vibracional. Como frecuencia energética. Como una actitud mental que rompe la lógica y que arrastra consigo las leyes de la materia. La fe verdadera es un poder creativo. Es el pegamento invisible que une tus pensamientos, tus emociones y tus acciones en una sola línea de tiempo coherente. Joe Dispenza lo explica con claridad: cuando piensas una idea, la sientes con intensidad emocional y actúas como si ya fuera real, estás enviando una señal al campo cuántico. Esa señal no se pierde. No se ignora. Se registra, se amplifica y, con el tiempo, se materializa. Siempre. Sin excepción. Pero solo si sostienes esa vibración el tiempo suficiente como para romper la inercia del viejo yo. El problema es que la mayoría vive esperando pruebas para creer. Esperan ver resultados antes de generar certeza. Y así, entran en un ciclo eterno de frustración. Porque en el mundo energético, la fe no viene después de la evidencia. La crea. No es una consecuencia. Es una causa. Y si tú no has activado este poder, no es porque no esté disponible. Es porque sigues midiendo tu potencial con la vara del pasado. Sigues juzgando tu futuro con las cicatrices de tu historia. Y esa forma de mirar la vida es lo que te mantiene atrapado en la misma frecuencia. La fe se cultiva. No es un don. Es una práctica. Y como toda práctica, requiere repetición, atención y dirección consciente. Cada mañana al despertar, tienes dos opciones: abrir los ojos y volver a pensar como el yo que ha fracasado, o encarnar al yo que ya ha triunfado. Esa decisión no es menor.
Es la diferencia entre construir tu futuro o reciclar tu pasado. ¿Cómo se cultiva la fe? No basta con decir creo en mí. Debes encarnar esa creencia. Y eso implica hablar como alguien que ya lo logró. Tomar decisiones alineadas con tu visión. Sentir la emoción del resultado contigo, aun cuando no veas ninguna señal externa. Actuar como si tu éxito fuera inevitable. Este tipo de fe no se puede fingir. Se entrena. Y el entrenamiento es diario. Cada afirmación positiva que repites con emoción. Cada visualización que sostienes con detalles. Cada acción que tomas sin garantías. Todo eso está esculpiendo una nueva identidad. Una identidad con el poder de atraer resultados, no desde el esfuerzo ciego, sino desde la frecuencia exacta del éxito. La fe es un estado. Y ese estado modifica tu biología. Tus pensamientos se vuelven más ordenados. Tus emociones, más estables. Tu sistema nervioso, más coherente. Y tu campo electromagnético, más potente. Literalmente te conviertes en un imán. Pero no un imán pasivo. Un generador de circunstancias. Un núcleo de atracción. Y en ese estado, la riqueza no tarda. No porque cambió el mundo. Porque cambiaste tú. Pero debes proteger esa fe como una llama sagrada. Porque el entorno intentará apagarla. Las noticias, las voces externas, los viejos hábitos, todos intentarán reconectarte con la frecuencia del miedo. Y tú no puedes permitirlo. Debes rodearte de estímulos que refuercen tu visión. Leer, escuchar, declarar. Alimentarte mental y emocionalmente con el tipo de contenido que potencie tu certeza. Hazlo ahora mismo. Piensa en esa meta que deseas. No importa cuán grande parezca. Visualízala. Siéntela. Di en voz alta, confío plenamente en mí. Mi visión ya es realidad. No importa si al principio suena forzado. La fe no nace de una sola frase. Nace del hábito. Y cada vez que lo haces, estás reprogramando tu cerebro para actuar como si ya fuera cierto. Esta práctica, repetida durante 30 días con intensidad emocional, comienza a cambiar tu identidad. Y tu identidad es el núcleo de tu manifestación. Porque el universo no te da lo que deseas. Te da lo que crees profundamente que eres. Si te ves como alguien que merece abundancia, que está en camino, que ya vibra en esa frecuencia, entonces lo inevitable comienza a manifestarse. Y recuerda, la fe no elimina el miedo, lo trasciende. No necesitas sentirte invencible. Solo necesitas sentirte comprometido. Un paso cada día. Una afirmación cada mañana. Una acción valiente cada noche. Y así, poco a poco, el universo empieza a mostrarte señales. Coincidencias. Personas. Oportunidades. No porque por fin estés listo, sino porque por fin estás alineado. Cuando vives desde la fe, no pides. Ordenas. No esperas. Construyes. No dudas. Avanzas. Y desde ese punto, el futuro ya no es una incógnita. Es un destino inevitable. Tu mente es un jardín. Y cada palabra, cada imagen, cada emoción que sostienes a diario es una semilla. Algunas germinan rápido. Otras tardan semanas, incluso meses. Pero todas, sin excepción, acaban dando fruto. La pregunta que deberías hacerte no es cuándo llegarán mis resultados, sino qué tipo de semillas estoy plantando con cada pensamiento. Porque lo que piensas constantemente se convierte en lo que crees define cómo actúas y tu acción repetida moldea tu destino. La mayoría de las personas intenta cambiar su realidad sin cambiar su raíz mental. Buscan nuevos resultados desde el mismo pensamiento que creó los anteriores. Cambien de empleo, de pareja, de ciudad, pero no cambien de creencias. Y así,
El ciclo se repite con nuevos escenarios, pero el mismo guión. Quieren construir una nueva vida sobre los cimientos agrietados del pasado. Pero lo que no se sana en la mente, se arrastra en la experiencia. Aquí entra una herramienta que, cuando se usa con precisión, tiene el poder de desmantelar las estructuras internas más arraigadas y reemplazarlas por creencias expansivas, alineadas con la abundancia, la autosugestión. No es un truco. No es una frase mágica que repites para sentirte bien. Es la forma más directa de comunicarte con tu subconsciente. Y tu subconsciente, como ya sabes, es el arquitecto silencioso de toda tu realidad. La autosugestión no ocurre solo cuando te sientas a repetir afirmaciones frente al espejo. Ocurre todo el tiempo. Cada vez que piensas algo con emoción, cada vez que te dices una frase con convicción, estás autoprogramándote. La única diferencia entre quienes crean éxito y quienes repiten fracaso es que los primeros lo hacen con intención. El resto, sin saberlo, programa su mente para limitarse. Frases como: esto no es para mí. Siempre me cuesta. Nunca tengo suerte. No soy suficiente. Son repeticiones que se graban a fuego en tu subconsciente. Y una vez grabadas, no necesitas repetirlas más. Tu mente las usará como código para tomar decisiones, fijar oportunidades y moldear tu entorno sin que tú te des cuenta. ¿Cuántas veces te has saboteado sin saber por qué? ¿Cuántas veces has rechazado una posibilidad solo porque internamente no te sentías merecedor? Eso no fue intuición. Fue programación. Entonces, ¿cómo se rompe ese ciclo? Con repetición deliberada. Con frases elegidas. Con imágenes mentales cargadas de emoción. Joe Dispenza ha demostrado que el cerebro responde a la visualización como si estuviera viviendo una experiencia real. Eso significa que puedes construir una nueva identidad desde dentro antes de que el mundo externo la refleje. Y cuando esa identidad se vuelva dominante en tu mente, tu entorno comenzará a reflejarla. No por coincidencia, por coherencia. Crea tus afirmaciones, pero no las escribas al azar. Que sean claras, específicas, presentes y cargadas de poder emocional. No digas quiero tener más dinero algún día. Di, soy un canal constante de riqueza. Todo lo que hago me acerca a mi libertad financiera. No digas voy a intentar cambiar. Di, ya estoy viviendo mi transformación. Esas palabras, repetidas al amanecer y al anochecer, los momentos donde la mente está más receptiva, empiezan a sustituir el guión mental antiguo. Y con el tiempo, se convierten en tu nueva normalidad. Pero no basta con decirlas. Debes sentirlas, visualizarlas, respirarlas. Porque si las repites como un robot, sin emoción, el subconsciente no responde. La palabra tiene poder cuando está viva. Y está viva cuando vibra en tu cuerpo. Imagina mientras afirmas. Observa con detalle. Siente el gozo de esa versión futura que ya estás encarnando. Hazlo por 30 días. Sin saltarte ni uno. Sin juzgar si está funcionando. Solo confía en el proceso. Porque lo que repites con fe, eventualmente se imprime. Y lo que se imprime en tu mente, se convierte en magnetismo real. ¿Y qué pasa cuando vuelven los pensamientos negativos? No luches con ellos. No los aprimas. Obsérvalos. Desactívalos con conciencia. Y reemplázalos al instante con tu nueva programación. Así funciona la reconfiguración. No es un evento. Es un proceso. Uno que requiere consistencia, compromiso y silencio interior. No necesitas que nadie te aplauda. Solo necesitas que tú decidas, una vez más, no volver a ser la versión limitada que una vez fuiste. En poco tiempo, empezarás a notar pequeños cambios. Decisiones que antes postergabas, ahora las ejecutas. Situaciones que antes te estresaban, ya no te afectan.
personas nuevas comienzan a aparecer. Oportunidades se filtran entre lo cotidiano. Y te das cuenta, de pronto, que estás viviendo desde otro patrón. Desde otra vibración. No porque el mundo cambió, sino porque tú te convertiste en otro observador del mundo. Esa es la magia silenciosa de la autosugestión. No produce fuegos artificiales al inicio. Pero, en silencio, va desmontando el viejo yo. Y va esculpiendo, día tras día, al ser que viniste a ser. Tener conocimientos no te hace sabio. Tener ideas no te hace rico. Tener sueños no te hace creador. El puente entre lo que sabes y lo que manifiestas no es el volumen de información que consumes, sino la forma en que estructuras, canalizas y diriges esa información hacia un propósito concreto. En esta era, donde millones están saturados de contenido, lo que escasean no es el conocimiento, sino la capacidad de usarlo estratégicamente. La mente es una herramienta prodigiosa, pero también una máquina caótica si no se le da un comando claro. Y la mayoría la mantiene encendida todo el día, operando sin control, saltando de pensamiento en pensamiento, de deseo en deseo, sin dirección, sin sistema. Así es como se desperdicia una vida, por tener una mente brillante sin una intención definida. Tu mente no fue hecha para almacenar datos al azar, sino para organizar, clasificar, priorizar y ejecutar en dirección a una visión superior. Una mente sin foco es una mente vulnerable. Y una mente vulnerable se convierte fácilmente en esclava del entorno, de la opinión ajena, de las redes sociales, de los impulsos. Pero una mente entrenada, direccionada y enfocada, se vuelve una fuerza imparable. Porque donde otros dudan, tú decides. Donde otros esperan, tú actúas. Donde otros se pierden en el ruido, tú creas tu camino desde el silencio interno. El poder mental real no está en saber más, sino en aplicar mejor. ¿Qué estás haciendo con todo lo que ya sabes? ¿Has creado un sistema con esa información o solo la acumulas esperando que un día te sirva? Las ideas no sirven si no están al servicio de un plan. Las estrategias no valen si no están conectadas con tu visión. Y la visión no se manifiesta si no está sostenida por estructura. Esto es lo que debes construir, una mente organizada al servicio de un propósito claro. Para lograrlo, necesitas dominar 3 elementos esenciales. Selección de toda la información que consumes, ¿cuál es verdaderamente útil para tu camino? No todo lo que brilla es sabiduría. Aprende a discriminar. Elige solo lo que puedas aplicar. Integración, ¿cómo conectas lo aprendido con tu propósito? La mente debe operar como una red, no como una bodega. Cada concepto debe relacionarse con una acción específica. Nada queda suelto. Dirección, ¿qué resultados esperas obtener con lo que sabes? ¿Has trazado un mapa de acción? ¿Sabes cuál es el paso de hoy, de esta semana, de este mes? Porque si no hay dirección, el conocimiento es peso, no impulso. Aquí entra la diferencia entre quien vive de manera reactiva y quien vive de forma creadora. El primero reacciona al mundo con lo que sabe. El segundo crea un mundo nuevo con lo que decide aplicar. El primero se ahoga en la información. El segundo la transforma en estructura y ejecución. Joe Dispenza ha mostrado cómo el cerebro cambia físicamente cuando reordenas tus patrones mentales. Cada nueva intención sostenida reorganiza las conexiones neuronales, crea nuevos circuitos, nuevos hábitos, nuevas formas de percibir la vida. No necesitas ser genio. Solo necesitas dirección. Porque una mente enfocada tiene más poder que mentes dispersas. Comienza por preguntarte, ¿qué quiero construir con todo lo que sé? ¿Qué estructura mental necesito para llevar esa visión a la acción? ¿Cómo puedo convertir el conocimiento en pasos y los pasos en resultados? No es suficiente visualizar. Debes convertir la visualización en diseño, el diseño en ejecución y la ejecución en hábito. Eso significa planificar tus días, tus semanas,
tus recursos mentales. Significa crear listas de acción, priorizar tareas alineadas, desactivar todo lo que no suma. Significa poner límites mentales a lo irrelevante. Porque cada minuto que pasas en distracción es energía creativa que se desperdicia. Haz de tu mente una aliada, no un saboteador. Entrénala. Escríbele instrucciones. Recuérdale tu visión cada mañana. Define lo importante antes de que el día empiece. Visualiza tu jornada como un arquitecto visualiza los planos de su edificio. Todo está pensado. Nada es azar. Eso es maestría mental. Y no olvides esto, no necesitas ser el que más sabe. Necesitas ser el que mejor aplica. El que transforma una idea en acción, una acción en progreso, y ese progreso en una identidad sólida. Esa es la persona que el universo premia. No por ser especial, sino por estar mentalmente organizado, estratégicamente enfocado y emocionalmente comprometido. Cuando logres eso, tu mente dejará de ser un campo de batalla y se convertirá en el cuartel general de tu expansión. Nada grande fue creado sin ser imaginado primero. Toda fortuna, toda innovación, todo nuevo nivel de vida que puedas desear tuvo su origen, no en el esfuerzo ciego ni en el azar, sino en la mente de alguien que se atrevió a ver lo que no existía aún. La imaginación no es un pasatiempo. No es una distracción. Es el taller donde se moldea el universo antes de que la materia lo refleje. Y si no estás usando tu imaginación de forma dirigida, estructurada y constante, estás dejando tu futuro en manos del ruido externo. La mayoría ha sido entrenada para usar la imaginación como fuga, no como herramienta. Imaginen problemas que no existen, escenarios de derrota, catástrofes, rechazos, pérdidas, y luego se preguntan por qué se sienten bloqueados, paralizados, drenados. Lo que no comprenden es que el subconsciente no distingue entre lo que vives y lo que imaginas con fuerza emocional. Y cada vez que visualizas un fracaso con miedo real, tu cuerpo lo interpreta como si ya estuviera ocurriendo. El cortisol sube. El sistema se activa en modo defensa. La mente se cierra. Y desde ese estado, ninguna creación elevada es posible. La imaginación bien dirigida, en cambio, es una forma de anticipar el éxito. De entrenar tu biología para que reconozca como familiar aquello que hoy te parece lejano. Joe Dispenza enseña que si logras sostener en tu mente la imagen clara de tu nueva vida y además la cargas de emoción auténtica, tu cuerpo comienza a actuar como si ya la estuvieras viviendo. Empiezas a pensar distinto, a caminar distinto, a hablar distinto, y esa nueva actitud, ese nuevo campo de energía que generas, empieza a magnetizar circunstancias que antes parecían imposibles. Imagina esto, cada vez que te visualizas cumpliendo tu meta, no de forma vaga, sino con todos los detalles sensoriales posibles, estás moldeando una señal eléctrica en tu cerebro y una señal magnética en tu corazón. Esa combinación crea una frecuencia. Y esa frecuencia es una firma energética que el universo reconoce. No como una petición, como una orden. La visualización no es opcional para quien desea transformarse. Es parte del entrenamiento diario. Y no basta con ver la imagen. Debes sentir la escena, cómo vibra tu cuerpo en ese escenario logrado. Explorar los detalles, qué ves, qué escuchas, qué hueles, qué dices. Repetirla a diario, especialmente al despertar y antes de dormir, cuando la mente subconsciente está más receptiva. Sostener la imagen más allá del entorno actual, aunque nada parezca cambiar afuera, tú sostienes tu visión adentro como una realidad inevitable. Esto no es jugar a imaginar. Es construir el molde invisible que luego se llenará de materia. Sin molde no hay forma. Sin forma, no hay manifestación. Todo gran creador imagina antes de actuar. No como escape, sino como diseño. Porque lo que ves en tu mente con constancia se vuelve un comando. Y lo que repites con emoción, se graba.
Muchos fallan aquí. Visualizan 2 días, luego se rinden. Dicen que no funciona porque no ven cambios. Lo que no entienden es que el proceso cuántico no responde al capricho inmediato. Responde a la vibración dominante. Y esa se logra solo cuando la imagen interna es más poderosa que cualquier imagen externa. Cuando tú puedes mirar tu cuenta bancaria vacía y aún así sentirte abundante porque has entrenado tu mente para vivir en tu resultado. Entonces sucede algo extraordinario. Tu biología, tu campo energético, tu actitud, tu presencia, se convierten en un reflejo anticipado del futuro que ya estás atrayendo. Ese es el uso correcto de la imaginación. No para soñar sin dirección, sino para construir desde adentro. Cada visualización potente es un ladrillo energético. Cada repetición emocional es un refuerzo estructural. Y cuando ese plano está lo suficientemente sólido, la materia comienza a obedecer. Te invito a hacer esto ahora. Cierra los ojos. Respira profundo. Elimina por un instante cualquier pensamiento del pasado. Imagina que ya vives en la abundancia deseada. No como un observador, sino desde dentro. Eres ese ser que lo logró. Habla como él. Camina como él. Siente lo que él siente. Quédate ahí. No analices. No juzgues. Solo siéntelo. Y cuando abras los ojos, sigue actuando como si eso ya fuera real. Porque en el lenguaje del universo, la imaginación es la primera realidad. Todo lo demás es consecuencia. En algún momento de este camino, tendrás que elegir. Y no me refiero a una elección intelectual, superficial o emocional. Me refiero a una decisión interna, irreversible, donde tu viejo yo ya no tiene lugar. Esa clase de decisión que marca un antes y un después. Esa que no se anuncia con palabras, sino con energía. Cuando decides verdaderamente, no vuelves atrás. Porque has roto el puente que te conecta con excusa. Porque has quemado la posibilidad de regresar a la zona conocida del miedo, la que parecía segura pero te mantenía pequeño. La mayoría vive acumulando información, esperando el momento perfecto para actuar. Pero la verdad es que ese momento no existe. No hay un día ideal, ni una señal mágica. La transformación comienza el instante en que tú decides que no vas a posponer más tu grandeza. Cuando haces de tu visión una prioridad absoluta y ya no una opción entre otras tantas. Esa es la decisión real. No decir voy a intentar, sino afirmar, con certeza inquebrantable, ya estoy en camino y no me detendré. Una decisión firme reordena tu mente. Es como encender una nueva línea de código dentro de ti. Tus pensamientos empiezan a alinearse con ese nuevo compromiso. Tus emociones se adaptan. Tu biología se reconfigura. La duda pierde fuerza. Y lo que antes parecía un obstáculo, se convierte en parte del camino. No porque desaparezca, sino porque tú lo atraviesas con otra energía. El universo, como campo cuántico de posibilidades, no responde a lo que deseas vagamente. Responde a lo que afirmas con total convicción. Cada vez que dudas, la señal se interrumpe. Cada vez que postergas, tu energía se dispersa. Pero cuando decides, creas dirección. Y donde hay dirección, la energía fluye. Y donde la energía fluye, la materia se reorganiza. Joe Dispenza lo ha demostrado en múltiples investigaciones. Cuando una persona decide de forma radical cambiar su estado del ser, su cerebro literalmente comienza a funcionar de otro modo. Se crean nuevas redes. El cuerpo empieza a dejar de ser el recuerdo del pasado y comienza a funcionar como el vehículo del nuevo futuro. Esa es la fuerza de una decisión auténtica, convierte lo invisible en inevitable. Pero atención, decidir no es sentir motivación momentánea. No es entusiasmarse por un par de días. Decidir es convertir tu visión en una norma interna. Es actuar como si ya no existiera alternativa.
Es cerrar las puertas de la excusa y tirar la llave. Es moverte cada día con el mismo nivel de certeza con el que te mueves cuando respiras, sin preguntarte si funcionará. Hazlo ahora. Mira dentro. Pregúntate, ¿qué parte de mí necesita morir para que mi nueva vida pueda nacer? ¿Qué historias sigo contándome que ya no tienen sentido? ¿Qué límites he aceptado como verdades? Porque decidir implica renunciar. Y si no estás dispuesto a soltar lo que te limita, no estás realmente decidiendo. Solo estás deseando. Y el deseo sin decisión es impotente. Cuando decides, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas claridad en tu compromiso. La acción vendrá después. Las oportunidades se presentarán. Pero solo si tú has cambiado tu vibración de espectador a protagonista. Porque el universo no responde a los que piden permiso. Responde a los que declaran con firmeza, este es mi camino. Este es mi momento. No importa cuánto tiempo tome. Estoy dentro. Totalmente. Haz este ejercicio ahora. Escribe una sola frase que contenga tu decisión. No tu deseo. Tu decisión. Que sea corta, poderosa y definitiva. Ejemplos. Me comprometo con mi nueva vida. Mi éxito es no negociable. Soy dueño de mi destino. Léela cada día al despertar. Recuérdala antes de dormir. Escríbela hasta que se grabe. Porque esa frase no es una simple declaración. Es un comando. Y cada vez que la repites, estás profundizando tu camino. Estás reafirmando tu identidad. Estás reforzando tu poder. Ningún cambio profundo ocurre sin una decisión radical. Y tú estás aquí porque ya lo sabes. Ya lo sientes. Ya lo estás eligiendo. Hay algo más fuerte que la motivación. Más resistente que la emoción inicial. Más determinante que cualquier talento, conocimiento o herramienta externa. Ese algo es la voluntad. Y no es la fuerza bruta de quien se obliga a hacer cosas a pesar de todo. Es la energía interna, silenciosa y constante, de quien ha elegido avanzar sin importar el clima emocional del día. Es ese fuego interno que no grita, pero que tampoco se apaga. La voluntad no depende de cómo te sientes. Se activa incluso cuando no sientes nada. Y justo ahí es donde se revela tu verdadero poder. En esta cultura que glorifica la gratificación inmediata, la voluntad es el atributo más infravalorado. Todos quieren resultados rápidos. Cambios instantáneos. Saltos cuánticos sin tránsito. Pero la verdadera transformación ocurre en el día 37, cuando ya no hay emoción, cuando el entorno no ha cambiado, cuando nada espectacular ocurre, y tú, aún así, persistes. Ese acto, pequeño, casi invisible, es lo que separa a los que desean de los que logran. Porque la vida no premia al que más se emociona. Premia al que más resiste con propósito. La voluntad es como un músculo. Si no la usas, se atrofia. Si la entrenas, se expande. Y la mayoría la tiene dormida porque aprendieron a rendirse al primer obstáculo. A detenerse cuando la energía baja. A posponer cuando hay incomodidad. Pero tú estás aquí porque ya no puedes operar desde ese nivel. Tú ya has cruzado la línea. Estás en una nueva etapa donde el movimiento no depende del entusiasmo. Depende del compromiso. Joe Dispenza lo expresa así: la voluntad sostenida reconfigura el cuerpo, reorganiza la mente y desafía la biología del pasado. ¿Qué significa esto? Que tu cuerpo, ese conjunto de emociones, hábitos y respuestas automáticas, va a intentar llevarte de vuelta a lo conocido. Va a buscar que repitas el patrón, que vuelvas a la vieja identidad, que abandones el plan. Y justo ahí, cuando tu sistema nervioso pida confort, es cuando debes aplicar tu nueva conciencia. No luchar. No pelear. Solo actuar con firmeza desde la decisión tomada.
Como si fueras un arquitecto que no discute con los ladrillos, simplemente sigue construyendo. La voluntad se cultiva en lo mínimo. En hacer esa visualización cuando no tienes ganas. En repetir tu afirmación cuando tu mente te dice que es inútil. En elegir ese hábito nuevo, aunque no veas resultados aún. Porque lo que estás construyendo no es solo una meta. Estás esculpiendo una nueva identidad. Y eso requiere repetición, constancia, disciplina emocional. Esa es la trinidad que activa la voluntad. Haz esto, elige una sola acción diaria que represente tu visión futura. No algo enorme. Algo simple pero simbólico. Puede ser leer una página que eleve tu conciencia. Repetir tu afirmación 10 veces con intención. Escribir 3 razones por las que estás agradecido hoy. Visualizar tu resultado durante 5 minutos en silencio. Hazlo cada día. Sin excusas. Sin pausas. Sin importar si hoy fue un mal día. Porque eso es lo que estás entrenando, tu capacidad de actuar alineado aunque tu entorno grite lo contrario. Y cuanto más lo hagas, más notarás un fenómeno poderoso. Tu energía base cambia. Tu resistencia mental baja. Tu enfoque se agudiza. Tu sensación de merecimiento se expande. Y la realidad empieza a reflejarlo. No por magia. Por correspondencia. La voluntad también protege. Te aleja del autosabotaje. Te salva del pensamiento psíquico que todo lo cuestiona. Te sostiene cuando todo parece lento. Es el cinturón de seguridad del alma cuando atraviesas la niebla del proceso. No te lleva rápido, pero te lleva seguro. Y cuando llegas, no solo tienes un resultado. Tienes una nueva versión de ti que ya no negocia con su poder. Así que pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces he abandonado justo antes de avanzar? ¿Cuántas veces he confundido falta de motivación con falta de capacidad? ¿Estoy dispuesto a mantenerme firme incluso sin evidencia? Si la respuesta es sí, entonces ya estás activando tu voluntad. Y esa energía, sostenida, te convierte en una fuerza imparable. La riqueza, la expansión, el cambio real, no son para los que comienzan con fuerza. Son para los que terminan con visión. Y para eso, no necesitas inspiración diaria. Necesitas voluntad firme. Ese músculo invisible que decide por ti, incluso cuando tú no quieres. La mayoría busca fuera lo que solo puede encontrar dentro. Persiguen dinero, reconocimiento, seguridad, paz, como si el mundo externo tuviera el poder de otorgarles aquello que aún no han sembrado en su mundo interno. Pero el universo no opera desde el capricho, sino desde el reflejo. No te da lo que anhelas. Te devuelve lo que eres. Lo que piensas a diario. Lo que sientes con más fuerza. Lo que repites en silencio cuando nadie te ve. La riqueza no es una meta que alcanzas, es un espejo que responde a tu estado interior. Este principio puede ser tan revelador como incómodo. Porque te hace responsable. Porque te recuerda que nada llega desde fuera sin haber sido antes generado dentro. Que tu cuenta bancaria, tus relaciones, tus oportunidades, son proyecciones precisas de tus creencias más profundas. No las que recitas en voz alta, sino las que sostienes con emoción. Aquellas que se han convertido en tu suelo vibratorio. Y si ese suelo está construido sobre duda, carencia o culpa, no importa cuánto hagas, todo lo que construyas se derrumbará. La transformación comienza cuando te atreves a mirar sin filtros el estado real de tu mente. ¿Qué pensamientos has sembrado en tu subconsciente sobre el dinero? ¿Qué emociones acompañan tus visualizaciones de éxito? ¿Hay entusiasmo o hay miedo disfrazado de prudencia? Porque cada vez que imaginas abundancia pero te sientes incómodo, tu cuerpo está rechazando lo que tu mente dice querer. Y esa incoherencia interna es exactamente lo que mantiene a la riqueza en pausa. Aquí es donde entra el trabajo real. No el de hacer más, sino el de alinearte.
no el de esforzarte ciegamente, sino el de calibrar tu energía hasta que tus pensamientos, emociones y acciones estén en perfecta sintonía con el resultado que deseas. Joe Dispenza lo explica con claridad: cuando logras elevar tu frecuencia emocional por encima de tu entorno actual, te desconectas de la línea de tiempo del pasado y te conectas con una realidad futura que ya existe como posibilidad. Esto no es una metáfora. Es un principio físico, cuántico, medible. Tu estado del ser determina el tipo de realidades que puedes percibir y atraer. Por eso, el primer paso hacia tu riqueza no es encontrar la oportunidad perfecta. Es convertirte tú en el reflejo energético de esa oportunidad. Hablar como alguien que ya vive en plenitud. Sentir como alguien que ya ha manifestado su visión. Caminar con la presencia de quien ya no está esperando nada, porque sabe que ya es. Haz este ejercicio ahora mismo. Cierra los ojos. Respira profundo. Visualiza la escena de tu vida abundante con lujo de detalles. Pero no la observes como si fueras otro. Entra en ella. Vive desde ahí. ¿Cómo piensas? ¿Qué decisiones tomas? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Qué hábitos practicas? Quédate en esa escena. Siéntela como real. Y mientras estás ahí, repítete mentalmente: esta es mi frecuencia. Esta es mi verdad. Esta es mi nueva base. Hazlo cada día. No como un acto de imaginación, sino como un acto de creación. Porque cuanto más tiempo sostengas ese estado interno, más se fundirá con tu identidad. Y tu entorno, como un espejo obediente, comenzará a reflejar esa nueva imagen. Pero recuerda, no basta con hacer esto una vez. La mente se reprograma por constancia. El reflejo no cambia hasta que el foco se vuelve permanente. Por eso, cada emoción de carencia debe ser observada, transmutada, reemplazada. No desde la represión, sino desde la comprensión de que ya no eres esa versión que una vez creyó que no podía. Tu riqueza es un espejo. Y tú eres el origen de su forma. Si sostienes pensamientos fragmentados, el reflejo será confuso. Si sostienes emociones elevadas, el reflejo será luminoso. No te preguntes más cuándo cambiará el mundo. Pregúntate cuándo vas a sostener con firmeza la versión más poderosa de ti. Porque en ese instante, el mundo ya habrá comenzado a cambiar. Ahora sabes lo esencial: no eres un receptor pasivo de realidades. Eres un emisor de frecuencias. Y la realidad que vives es la respuesta exacta a tu señal dominante. Cambia la señal. Y cambiará todo lo demás. Has llegado al final del viaje, pero también al principio de algo mucho más grande. Porque ya no puedes volver a pensar como antes. Ya no puedes conformarte. Ya no puedes fingir que no sabes. Porque dentro de ti, algo ha despertado. Y ese despertar no tiene vuelta atrás. Has llegado hasta aquí. No por azar. No por simple curiosidad. Has llegado porque una parte de ti, más sabia, más elevada, más real, te ha traído. Esa parte que ya sabe quién puedes llegar a ser. Que no necesita pruebas, solo compromiso. Y hoy, al haber recorrido este camino de palabras, de visión, de conciencia, ya no eres la misma persona que empezó. Algo dentro de ti se ha reordenado. Una semilla ha sido plantada. Y si eliges cuidarla, regarla, protegerla, florecerá. Pero este cierre no es un final. Es un acto simbólico. El inicio de una nueva frecuencia. Una nueva narrativa. Has desmontado estructuras mentales antiguas y en su lugar has comenzado a construir un templo interior más firme, más claro, más expansivo. Ahora sabes que tu realidad no es una jaula, sino un espejo. Que tus límites no son muros, sino señales. Y que todo lo que anhelas no está lejos, sino esperando a que tú lo sostengas con suficiente fe, visión y energía.
Aquí y ahora, te invito a hacer un último acto de presencia. Colócate una mano en el pecho. Respira profundo. Cierra los ojos. Y repite, mentalmente o en voz alta: soy el arquitecto de mi realidad. Todo en mi vida responde a mi frecuencia. Y a partir de hoy, elijo elevarme. Déjalo vibrar en tu cuerpo. No lo analices. Siente cómo esa declaración se instala en ti. No como un deseo, sino como una identidad. Porque eso es lo que has estado construyendo todo este tiempo, no un simple objetivo, sino una nueva versión de ti mismo. Una versión que ya no espera, que ya no mendiga, que ya no duda. Una versión que se convierte en causa, en poder, en magnetismo. Y si has sentido verdad en estas palabras, si algo dentro de ti se ha alineado, entonces honra este proceso con un compromiso. No conmigo, contigo, con el universo, con tu nueva identidad. Hazlo dejando tu marca aquí abajo, no como un comentario casual, sino como una afirmación sagrada. Estoy listo. Que esas dos palabras sean tu pacto. Que al escribirlas declares ante el universo que has despertado, que has recordado, que has decidido. Y si este viaje te ha resonado, si has sembrado claridad, fuerza o esperanza en ti, entonces suscríbete a este canal. Dale a me gusta. Y comparte este contenido. No por mí, sino por ti. Por el reflejo que estás emitiendo. Porque al hacerlo, no solo apoyas esta expansión, estás confirmando que ya eres parte de ella. Joe Dispenza dice que no vinimos aquí a sobrevivir. Vinimos a crear, a evolucionar, a trascender. Y eso empieza, como ha empezado hoy, desde dentro. Gracias por permitirte este espacio. Gracias por ser parte de este despertar. Ahora sal ahí fuera y crea. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.